Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer volver a estar con ustedes para traerles este corte informativo con la visita del Papa Francisco a nuestro país, a México. Saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan por los canales de televisión educativa, por el canal iberoamericano y también por nuestro canal de hermano, el ILCE. Como le informamos, el Papa Francisco inició su tercer día de actividades en México. Minutos antes de las 9 de la mañana llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De ahí se trasladó en helicóptero a San Cristóbal de las Casas, donde ofició una misa en la que condenó la opresión y el maltrato a los pueblos indígenas. Hay un anhelo de vivir en libertad. Hay un anhelo que tiene sabor a tierra prometida, donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. La violencia sea callada por la paz, decía el Papa allá en San Cristóbal. En esta homilía que ofreció en lengua tzetzal, tzotzil y chol, también habló del desafío ambiental a que se enfrenta en el mundo por primera vez en sus mensajes aquí en México. Destacó que en materia de medio ambiente los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar a la humanidad, ya que son ellos los que saben relacionarse armónicamente con la naturaleza que respetan. Experiencia, realidad que encuentra eco en esa expresión que nace de la sabiduría acunada en estas tierras desde tiempos lejanos. Es un gusto saludar nuevamente a Lina Isela Castañón. Ella es corresponsal de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Isela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya, tardes. Estamos viendo en vivo las imágenes allá en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Qué tal, Omar? Es un gusto saludarte nuevamente, y es que aproximadamente hace 10 minutos se concluyó la misa que ofreció el Papa Francisco en San Cristóbal de las Casas, donde estuvieron alrededor de 10,000 personas para celebrar esta homilía, donde sus palabras fueron traducidas, como decías, en diferentes lenguas de la zona. Ahí pidió perdón a indígenas despojados por la cultura del descarte. Cabe señalar que la vestimenta litúrgica, silla y báculo papal fueron elaborados por artesanos indígenas de Chiapas para darle mayor calidez e identidad a la visita del Papa. El dinero recaudado durante la homilía será destinado para hacer 2 refugios de migrantes aquí en el estado. En el acto, representantes de pueblos originarios agradecieron al Papa por respetar su cultura, haber aprobado la liturgia y la misa en sus lenguas nativas. Al mismo tiempo le entregaron el evangelio en las lenguas, un trabajo realizado a lo largo de varios años. Posteriormente se trasladará a la Casa de la Curia en la Catedral de San Cristóbal, donde tomará sus alimentos con 8 diáconos indígenas y visitará la tumba que contiene los restos del Tatic Samuel Ruiz. Alrededor de las 15 horas saludará a cerca de 1,000 personas, dentro de las cuales se han considerado a 500 enfermos. Posteriormente, Papa Francisco viajará a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a un encuentro con familias mexicanas alrededor de las 16:15 horas de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina, donde se estima la presencia de alrededor de 40,000 asistentes. De este lugar se espera saldrá alrededor de las 17:15 horas para trasladarse en el papamóvil hacia la Catedral de San Marcos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde bendecirá una imagen que estará ubicada en la entrada de la parroquia. Después visitará el Parque Chiapasionate, ahí develará una placa conmemorativa a su visita. Esto será aproximadamente a las 18 horas y finalmente se trasladará en vehículo cerrado al aeropuerto Ángel Albino Corzo, donde abordará un avión que lo transportará a la Ciudad de México. Muy bien, Lina Isela Castañón, te agradezco mucho este reporte desde San Cristóbal de las Casas. Gracias por este completo y profesional trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar. Un saludo a todos los amigos que nos ven por ahí. Un fuerte abrazo. Ahora nos contactamos con Andrés Beltramo, él es corresponsal de Notimex en el Vaticano y ha acompañado palmo a palmo al Sumo Pontífice desde Roma hasta México y obviamente en todas las actividades que ha sostenido el Sumo Pontífice. ¿Qué tal, Andrés? Es un placer saludarte esta tarde ya acá en México.
Saludos, en este momento estamos abandonando este centro municipal donde se ha llevado a cabo la misa del Papa Francisco y obviamente el Papa Francisco va a tener este almuerzo y estos momentos con los indígenas antes de pasar a la catedral. Andrés, ¿cómo has visto al Papa Francisco? Tú que pues lo has acompañado cerca desde hace obviamente varios años, ¿cómo lo has visto por su viaje a México? El Papa lo veo, digamos, respondiendo bien a una agenda intensa, aunque se le ve que, digamos, no pasa desapercibido para su estado físico. A veces ya en las noches se lo ve, o las tardes cuando ya tiene muchas actividades se lo ve un poco cansado. Hoy por la mañana salió muy temprano, se lo vio muy animado, llegó después de las 7 de la mañana al aeropuerto de la Ciudad de México, donde obviamente nos habíamos trasladado para viajar con él. Hubo un momento particular porque ahí en el avión que lo trajo con destino aquí a Tuxtla Gutiérrez, los sobrecargos, que son algunas, digamos, azafatas de Aeroméxico, Sí. Se sintieron totalmente emocionadas y contentas. Incluso una de ellas llevaba 42 años como azafata y decía, bueno, ahora yo me puedo jubilar en paz porque he podido vivir este momento histórico con el Papa Francisco. De alguna manera, el Papa donde va genera esta conmoción y esta emoción, incluso también aquellos a quienes la tienen que servir, ¿no? Claro, claro. Pues sin duda alguna una agenda intensa, pero muy productiva y que se han cumplido las expectativas. Muchísimas gracias, Andrés Beltramo, por acompañarnos en este corte informativo. Seguiremos en comunicación más adelante en otros espacios de noticias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta San Cristóbal de las Casas. Gracias. Un saludo desde San Cristóbal. Un fuerte abrazo. Nos despedimos de este corte informativo de México al Día y acompáñenos en los siguientes cortes informativos que serán a las 2, a las 4 y también en los espacios informativos de México al Día. Un fuerte abrazo, nos vemos más tarde.